Historia de terror, el cementerio de San Pedro del Río. A orillas de San Pedro del Río, se alza un antiguo cementerio, conocido no solo por sus lápidas desgastadas, sino también por las leyendas que lo rodeaban. Los habitantes del pueblo hablaban de almas en pena que vagaban entre las tumbas, buscando venganza por las injusticias de su vida. Se decía que aquellos que se atrevían a pasar la noche en el cementerio nunca volvían a ser los mismos. Arquímedes, Ricardo, Luis, Robert y José, un grupo de amigos inseparables, habían crecido escuchando estas historias. Una noche de luna llena, decidieron desafiar la leyenda y hacer una apuesta: quien pasara la noche completa en el cementerio, ganaría un premio que cada uno aportaría. Con el corazón latiendo con fuerza, se adentraron en el lugar, sin saber lo que les esperaba. Los amigos se reunieron en el centro del cementerio, rodeados de lápidas cubiertas de polvo y sombras que parecían cobrar vida. No hay vuelta atrás, dijo Arquímedes, mientras los demás asentían con nerviosismo. El que aguante hasta el amanecer, gana. La apuesta estaba hecha. Con una linterna en mano y el corazón latiendo con fuerza, se separaron, cada uno buscando un lugar para pasar la noche. La risa nerviosa se desvaneció, dejando un silencio inquietante que envolvía el cementerio. Cada uno de ellos, por dentro, sentía la presión de lo desconocido, y la sensación de que algo los observaba desde la oscuridad. A medida que la noche avanzaba, el silencio del cementerio se volvía más palpable. Los amigos se dispersaron, pero pronto comenzaron a escuchar ruidos extraños, susurros que parecían venir de las tumbas, pasos que resonaban en la oscuridad. Luis, tratando de mantener el ánimo, decidió explorar una antigua cripta, mientras que Robert se sentó en una lápida, observando las estrellas. Sin embargo, la atmósfera se tornó pesada, y una sensación de ser observados comenzó a invadirlos. Era como si las almas de los muertos estuvieran despertando, preparándose para recibir a los intrusos. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Era Ricardo, que había estado explorando cerca de un mausoleo. «Chicos, venid rápido», gritó, con los ojos desorbitados. Los demás corrieron hacia él, solo para encontrarlo pálido y tembloroso, apuntando hacia la oscuridad. Allí, entre las sombras, se podía distinguir una figura espectral, con un vestido blanco flotando y ojos vacíos que parecían atravesar sus almas. La leyenda cobraba vida ante sus ojos. Ricardo retrocedió, y en ese momento, todos comprendieron que habían cruzado una línea que nunca debieron cruzar. Sin pensarlo, los amigos comenzaron a correr, el terror apoderándose de ellos. «No mires atrás», gritó José, mientras todos corrían hacia la entrada del cementerio. Las risas y las apuestas se habían desvanecido, reemplazadas por el pánico. Las sombras parecían moverse a su alrededor. Y los susurros se intensificaban, como si las almas de los muertos intentaran atraparlos en su abrazo helado. Al llegar a la puerta del cementerio, se dieron cuenta de que no podían salir, algo los mantenía prisioneros. El aire se volvió pesado, y un frío glacial les recorrió la espalda. Desesperados, se dieron cuenta de que no estaban solos. Una voz profunda resonó entre las tumbas: «¿Por qué han venido a perturbar nuestro descanso?». Las almas de los muertos comenzaron a emerger de la tierra, rodeándolos. Cada uno de los amigos enfrentó sus peores miedos, recuerdos de traiciones, arrepentimientos y secretos oscuros que habían intentado enterrar. Luis, abrumado por la culpa, cayó al suelo, incapaz de soportar la presión. Las visiones de su pasado comenzaron a atormentarlo, y en ese instante, comprendió que las almas no solo buscaban venganza, también deseaban justicia. Con el corazón en la garganta, los amigos decidieron que debían escapar a cualquier costo. Corrieron hacia la iglesia cercana, sus pasos resonando en el silencio de la noche. Al llegar, golpearon la puerta con desesperación. «Ayuda, déjenos entrar», gritaron, mientras las sombras del cementerio lo seguían de cerca.
Finalmente, la puerta se abrió, revelando al padre, que los miró con preocupación y miedo. ¿Qué ha ocurrido?, preguntó, mientras los amigos se precipitaban dentro. Pero el padre no sabía que el peligro aún no había terminado, las almas estaban en su camino. Pasaron muchos años para que los amigos pudieran recuperarse del espantoso susto que vivieron en el cementerio. Sin embargo, Luis nunca se recuperó. Cada noche, revivía la experiencia, atormentado por las almas que lo habían confrontado. Sus amigos intentaron ayudarlo, pero la oscuridad del cementerio había dejado una marca indeleble en su alma. A medida que pasaba el tiempo, comprendieron que algunas experiencias son tan profundas que nunca se pueden olvidar, y que el miedo puede convertirse en una prisión de la que es difícil escapar. Luis se convirtió en un espectro de sí mismo, atrapado en un ciclo de terror. Con el tiempo, el cementerio de San Pedro del Río se convirtió en un lugar prohibido para ellos. A menudo se reunían para recordar lo que había sucedido, advirtiendo a otros sobre el peligro que acechaba en las sombras. Nunca subestimen el poder de las almas, decían, pueden atormentarte incluso después de la muerte. Pero la historia no terminó ahí. Una noche, mientras se contaban historias en torno a una fogata, un extraño apareció. Con una voz profunda y resonante, les advirtió, el cementerio no olvida. Aquellos que han cruzado sus puertas llevan consigo una carga que nunca se puede liberar. Impulsados por la curiosidad y el deseo de enfrentar sus miedos, los amigos decidieron regresar al cementerio una vez más. Esta vez, estaban decididos a descubrir la verdad detrás de la leyenda. Armados con linternas y una grabadora, se adentraron en la oscuridad, sintiendo que algo los llamaba. A medida que se acercaban a la cripta donde Luis había sentido el peso de su culpa, el aire se volvió denso y frío. Las sombras parecían moverse a su alrededor, y el eco de risas lejanas resonaba en sus oídos, como un recordatorio de su desafío. Al llegar a la cripta, comenzaron a grabar sus reflexiones sobre lo que había sucedido. De repente, el aire se volvió helado, y una risa escalofriante resonó en el aire. La figura de la mujer espectral emergió del suelo, más aterradora que nunca, con ojos que ardían en un fuego infernal. ¿Han venido a buscar respuestas?, preguntó con una voz seductora, mientras sus colmillos brillaban en la penumbra. La criatura había vuelto, y esta vez no estaba dispuesta a dejar escapar a sus presas. Las almas de los muertos comenzaron a rodearlos, susurrando secretos que nunca debieron ser revelados. Con el terror apoderándose de ellos, los amigos comprendieron que debían tomar una decisión. «Debemos enfrentar nuestras culpas», gritó José, mientras los demás dudaban. Pero Luis, que había estado en silencio, finalmente habló, «No podemos huir de lo que somos. Debemos enfrentarlo juntos». En ese momento, las almas alrededor de ellos comenzaron a calmarse, como si esperaran su respuesta. Con valentía, se unieron de las manos y se enfrentaron a la figura espectral, dispuestos a aceptar sus miedos y arrepentimientos. El poder de la amistad y la verdad comenzó a brillar en la oscuridad. Con un grito unificado, los amigos proclamaron sus verdades y arrepentimientos. «Lo sentimos», dijeron, «por lo que hemos hecho y por lo que hemos sido». En ese instante, las almas comenzaron a desvanecerse, liberadas de su tormento. La mujer espectral sonrió, y su figura se desvaneció en la bruma. El cementerio, antes lleno de sombras, comenzó a iluminarse con una luz suave y cálida. Los amigos, aliviados, comprendieron que habían superado sus miedos y que el cementerio ya no sería su prisión. Finalmente, los amigos salieron del cementerio, sintiéndose renovados. Habían enfrentado sus miedos y habían liberado a las almas que habían estado atrapadas. Con el tiempo, compartieron su historia con otros, advirtiendo sobre el poder de la culpa y el miedo. Nunca subestimen el poder de las almas, decían, pues pueden enseñarnos lecciones que nos liberan. Y así,
el cementerio de San Pedro del Río se convirtió en un lugar de paz, donde las almas encontraban descanso y los vivos aprendían a enfrentar sus propios demonios. Fin.